Vamos a buscar en Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que te muevas en medio de nosotros, que hables, Señor, a nuestro corazón por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Bueno, este pasaje, como hemos venido hablando, habla acerca de la reafirmación de la promesa que el Señor le había dado a Abraham. La primera promesa que la hablamos en estos días acerca de Isaac, de la descendencia, cuando el Señor lo llama y le dice: sal y mira las estrellas, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Esa es la primera vez que el Señor le habla de esto. Aquí esto que estamos leyendo es la segunda vez. Entre estas dos promesas habían transcurrido ya 24 años. Quiere decir que Abraham, pues por supuesto, estaba como en una especie de crisis, ¿sí? En la que él veía que lo que el Señor le había dicho no se cumplía. Es fácil leer la palabra y saber pues el desenlace de la historia, pero para él es exactamente como es para nosotros el futuro, así de incierto como nosotros a veces lo sentimos. Entonces, Abraham, aparte de eso, ya tenía 99 años y aquí el Señor le da una nueva revelación, que es acerca de la identidad de Dios, ¿sí? Ustedes saben que en la palabra el Señor se presenta con diferentes nombres y cada nombre del Señor tiene su significado profundo y muestra la naturaleza de Dios en relación a cada propósito. Quiere decir que según el propósito que el Señor tenga, se revela la vida de una persona llamándose de una manera u otra. En este caso, cuando el Señor le dice el Shaddai, porque por eso traje esa otra versión que es la nueva traducción viviente, es la que más se parece al original, o sea, a la Biblia textual, que, que hace este énfasis, ¿sí? Mostrando cómo se presenta Dios delante de Abraham. O sea, en la Reina Valera dice: yo soy tu Dios todopoderoso. Aquí el Shaddai habla acerca de cuál era la forma en la que el Señor se iba a relacionar con Abraham, o cómo quería el Señor que Abraham entendiera la función de Dios en su vida para la promesa que le había dado. Entonces, aquí investigando un poco acerca de este nombre, pues muchos de ustedes saben que significa Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿sí? Pero tiene una profundidad mayor. Esa palabra El significa como Dios o el Todopoderoso, y Shad, que significa pecho materno. Entonces me llamaba la atención leyendo esto porque la connotación que el Señor quería que se entendiera de el Shaddai o de él mostrándose con ese nombre era acerca de esa capacidad de Dios de suplir, ¿sí? Así como un bebé, una criatura pequeña, encuentra todo en su madre, ¿verdad? O sea, la comida, el abrigo, todo está cerca de la madre. Así también el Señor se quería presentar a Abraham. Ahora, con esta promesa que le da acerca de que iba a multiplicar, con mayor razón. Entonces, se entiende que Dios no solamente es en ese sentido todopoderoso como normalmente lo conocemos, sino que también tiene un sentido de nutrición o de sustento, de provisión de las cosas que un bebé necesita, como con el pecho de la madre, hasta que se alcance el destino.
Entonces quiere decir que el Señor se estaba presentando a Abraham diciéndole que él iba a ser el que sustente esa promesa, que él iba a ser el que dé lugar a cada circunstancia que iba a ser provisión de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Este nombre del Señor lo encontramos no mucho en la palabra. También está en la parte en la que Job tiene la prueba, ¿sí? Y también se entiende como que es Dios el que provee la prueba, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces nosotros nos perdemos en la circunstancia de nuestra vida y en relación con Dios. O sea, ¿qué tiene que ver Dios con mi circunstancia actual? También se puede mirar o se puede analizar, ¿sí? Él es el proveedor de cada momento, de cada circunstancia, que si tú estás caminando en la voluntad del Señor, va a ser oportuna para el cumplimiento del propósito de Él, por fácil de entender o difícil de entender que la situación sea. ¿Sí? Entonces, el Señor permanentemente está es como un tira y afloje, en un relacionarse con cada uno de nosotros. Y por eso el Señor permite cosas que a veces uno dice, pero justo a uno que está caminando, pues tratando de caminar en pos del Señor, es que el Señor lo aprieta con ciertas cosas que uno sabe que son complejas para cada uno, ¿sí? Es por esa razón, porque Él provee tanto las cosas oportunas y buenas para que su propósito se cumpla, como también las pruebas. También encontramos este nombre del Señor cuando Isaac está bendiciendo a Jacob, porque como el Señor le dijo a Abraham que él iba a bendecirlo a él y a su descendencia, pues se hace extensivo este funcionamiento, esta forma de relación de Dios con Abraham hasta Jacob hasta José, se puede entender. Esas 4 generaciones abarcan ese propósito del Señor de proveer la circunstancia para que el propósito se cumpla. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, también eso era una provisión de Dios, llevarlos a ese punto. De hecho, el Señor se lo habló a Abraham muchos años antes de que pasara, diciéndole, y va a estar tu pueblo, tus hijos van a estar cautivos por 400 años, ¿sí? Todo esto con el fin de cumplir el propósito de Dios. Quiere decir que en cierta manera el Señor con Abraham se estaba relacionando de la manera como nosotros lo conocemos, sí, en el sentido de que voy a ser yo el que ponga el momento para que ocurra, voy a ser yo el que cierre el momento para que ocurra, ¿sí? Y voy a ir yo abriendo o cerrando las puertas para que tú camines en pos de mi propósito. Esto es algo que la gente no entiende. En las iglesias la gente no lo entiende. A veces cada uno no lo entiende porque uno piensa y quiere las cosas pues de determinada manera que no siempre se van a llevar a cabo de esa manera por la voluntad del Señor. Si nosotros entendemos que nosotros estamos en relación con Dios y que el Señor está formando, pues vamos a ser más flexibles a la hora de aceptar ciertas condiciones que el Señor provee para nuestra vida, ¿sí? Vamos a encontrar un poco más de tranquilidad y paz en las condiciones que el Señor permitió, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que ninguna cosa que está sucediendo en los que hemos decidido caminar con el Señor está sucediendo en vano. Hay propósito. El punto aquí es saberse relacionar, así como a Abraham le tocó, porque obviamente él tenía un impulso de fe casi que natural, pero también a él le tocó obligarse a creer, ¿sí? Por eso en unas prédicas anteriores hablábamos de eso, de que él en cierta manera tiene un gesto hacia Dios como de, y qué bendición va a ser la que tú qué tiene de importante la bendición que tú me vas a dar si quien va a heredar esto es mi siervo Eliezer, no sé si recuerdan, ¿sí? Porque en la condición humana de Abraham, como todos, pues tenía que batallar con ese aspecto, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene que batallar con
las providencias del Señor para nuestra vida, es decir, que a ti te haya pasado determinada cosa, que el Señor permita que en tu vida tal cosa. Inclusive, esto tiene que ver con aceptar la condición personal, ¿sí? Porque pues el Señor a cada uno lo hizo como Él quiso, ¿sí? Y esto no siempre es fácil de asimilar, por supuesto, sobre todo cuando la persona se siente en desventaja. O sea, uno no ve perfección de Dios en la condición personal si uno se pone a mirar, ¿sí? Pero aún en esto, eso que tú eres es provisión del Señor. Así lo trabajó el Señor con Moisés. Por eso, pues sabemos que Moisés tenía ciertas características a las cuales tuvo que renunciar y que para tener que hacer el propósito de Dios tenía que enfrentarse a una de sus condiciones, que era la tartamudez, por ejemplo. Sí, o sea, si hay alguien que estuvo en un sub y baja fue Moisés, porque pues él era de familia hebrea, luego lo mandaron a que sea hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Creció y vivió en ese contexto privilegiado y luego resulta que a él le toca abandonar esa condición de bienestar, de poder, para convertirse en un fugitivo, ¿sí? Y luego volver a ser el que saque al pueblo de Israel, convirtiéndose prácticamente en uno más de esos esclavos. Entonces, así, más o menos, cuando nosotros vemos la vida de los héroes de la fe o de estos siervos, así más o menos va a ser el itinerario o la carrera de nuestra fe, ¿sí? O sea, usted se va a ver enfrentado a que a veces está en buenas etapas, se puede decir, que usted considera agradables y que hay momentos en que su fe lo va a llevar también a que atraviese momentos que no son tan agradables para que el propósito se cumpla. ¿Sí? Antes de esto, porque, bueno, en la palabra, y esto es una cosa que vale la pena estudiar, antes de esto, Abraham se relacionaba con Dios como Yahvé, que ustedes creo que lo conocen, ese nombre, que es en hebreo, no, ni siquiera es en hebreo, sino que son consonantes, ¿sí? Que tienen un sonido específico que se asemejan a la respiración humana y de todos los seres vivos. Y por eso los pueblos eh, extranjeros o los pueblos ajenos a Israel pensaban que ellos seguían a un Dios sin nombre. No sé si ustedes han leído cómo ellos se expresan hacia el Dios de Israel. O sea, el Dios de Israel era justamente eso, el Dios de Israel, no era Jehová, no era el Shaddai para ese momento, ninguno de los nombres que conocemos, no era Jesús, porque en la época tampoco, ¿sí? Era esa expresión que conocemos, que no tiene un sonido como tal, sino el sonido de la respiración. Así es Dios para el impío, más o menos, ¿sí? O sea, cuando el impío piensa en un Dios, o en Dios, más bien dicho, se relaciona desde un punto ajeno. Según la naturaleza del propósito de Dios, el Señor se va revelando a los siervos de la palabra con determinado nombre, ¿sí? Por eso cuando el Señor establece un pacto, y aquí lo vemos claramente, cuando el Señor establece un pacto con algún ser humano, lo primero que habla o lo primero que hace es presentarse, ¿sí? Es como marcar la pauta de cuál es la identidad. ¿Cómo me tienes que pensar tú a mí, dirá el Señor? ¿Cómo tienes que visualizarme tú a mí? Entonces, en el caso de Abraham, se presenta como el Shaddai en este punto del propósito y así a cada siervo, ¿sí? Para que ese siervo sepa cómo relacionarse o sepa qué esperar de Dios. Y yo estoy segura que si yo le pregunto a usted cómo concibe al Señor o cómo el Señor se ha presentado a su vida, de pronto ni siquiera lo sabe, ¿sí? Porque primero para esto se necesita conocimiento de la palabra. O sea, una persona que no se acerca a la palabra, pues no va a saber qué opciones hay, por decirlo de alguna manera. Y si aparte de eso no hay comunión, no vas a tener la revelación de qué quiere el Señor contigo en específico, ¿sí? O sea, contigo como individuo. Y así también, pues el Señor se relaciona con la iglesia,
con ministerios, con siervos, con naciones inclusive, según sea el caso, pero para lo que a nosotros nos interesa en este punto es conmigo cómo se está presentando el Señor, ¿sí? Porque la gente lo llama de todas maneras, de todas las formas posibles, y entonces cuando la persona va a montar un negocio le pone Jehová Jireh porque quiere que sea el proveedor, ¿sí? Y cuando la persona tiene una enfermedad, dice Jehová Elión, no sé, o no sé si ese es el significado, ¿sí? Pero la gente quiere relacionarse de la manera que cada uno entiende. Pero recordemos que estos son aspectos de una relación espiritual personal que el Señor tiene que revelarte a ti y que si tú todavía no tienes mucha claridad, hay que pedírsela, ¿sí? O sea, la forma, por ejemplo, como el Señor se relacionaba con David era otra cosa, ¿sí? Una cosa muy distinta. Usted sabe, el tema de la alabanza, el tema del reinado de David, o sea, son cosas distantes, que al final, por supuesto, desembocan en una característica de Dios común, que es multiplicar, ¿no? Por eso aquí le dice, y te multiplicaré, que es sustentar, que es el cuidado, ¿sí? Que es la provisión, pero que según sea el caso, según la promesa que el Señor le haya dado a cada uno, el Señor va a tener un desarrollo, un desempeño en tu relación con Él, ¿sí? Por eso en los ministerios se habla de las distintas unciones. Por ejemplo, ¿no? Es que el Señor a determinada persona le dio la unción de sanidad, o el don de sanidad, o el don de profecía. Todo esto tiene que ver también con el propósito, ¿sí? Que vale la pena, como les digo, entenderlo, para que usted y yo no andemos como sin saber cómo pedir, por ejemplo, sin saber qué esperar de Dios, ¿sí? Hay gente que se pasa su vida de fe esperando que el Señor lo levante en prosperidad y de pronto ni siquiera esa es la voluntad del Señor para ti, ¿sí? Hay casos en los que la voluntad del Señor para una persona nada tiene que ver con el tema monetario o económico, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, claro, la persona al no ver una respuesta en esa área que esa persona tiene visualizado, pues empieza como a, a, con, a, con, a contender con las voluntades que el Señor permite, ¿sí? Una determinada persona que no tenga, que no haya sido ungido para orar por enfermos, pues por supuesto que cuando ore y no pase nada, va a decir, pero ¿qué está pasando? Pero todo esto tiene que ver con este punto, ¿sí? Por eso a David lo ungieron. Por eso Moisés bendijo y ungió a Josué, ¿sí? Porque es lo que el Señor ha marcado para cada uno de nosotros. Por eso y por muchas cosas más, pero principalmente por eso, es que el Señor se presenta de distintas maneras. Por eso es que usted lo encuentra en esas dimensiones que te aseguro que no todas van a ser para ti, ¿sí? Uno quisiera, ¿no? Que el Señor pues se vaya con todo con uno, pero no necesariamente, ¿sí? Generalmente el Señor tiene sus formas de trabajo. Entonces, es la manera como Dios se revela. Entonces, cómo el Señor se está revelando en tu vida, pues es un tema que tú tienes que preguntárselo, ¿sí? Que tienes que decirle al Señor que te hable de ese tema para que tú sepas relacionarte y saber qué esperar. En el caso de Abraham, era este aspecto, ¿sí? De la nutrición, del sustento, de esa provisión constante que él iba a dar para ese cumplimiento de las promesas. Por eso, donde Abraham iba, como que se le daban las cosas, o sea, es como que el Señor iba colocando la provisión y recursos para que él pudiera ejecutar pues todo la obediencia hacia la promesa del Señor. Entonces, el Señor establece esa identidad. Otro tema aquí bien importante que a la gente no le gusta escuchar, pero pues que yo tengo que hablar, es que el Señor de nosotros va a esperar cierta conducta, ¿sí? Este es un tema que cuando la gente, que uno, yo le puedo hablar a usted, no, el Señor lo quiere levantar,
lo quiere bendecir, quiere restaurar tu vida y eso a la gente le gusta. Pero cuando uno le dice a la gente, el Señor está esperando de ti determinada conducta, pues ya se timbran, ¿sí? Porque pues ya les significa un esfuerzo. Entonces, en toda obra o en toda voluntad del Señor va a estar metida la fe y la fe verdadera producirá esfuerzos o conductas o obras concretas, porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, para tú relacionarte con el Señor, tu fe te debe llevar a hacer los ajustes que el Señor te pide pues le pide a cada uno en particular, ¿sí? Entendiendo que no a todos nos pide lo mismo, ¿sí? Entendiendo que el Señor en esto, justamente por esa identidad de Dios marcada de distintas maneras, pues se va a desarrollar. Aquí en el caso de Abraham le dice, anda delante de mí y sé perfecto. En la otra versión dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. En cierta manera, eh, por eso le digo, o sea, como que al final todo desemboca en lo mismo, ¿sí? Pero con distintos propósitos. Al final, esto desemboca en que Abraham tenga en cuenta la voz de Dios, obedezca y se mantenga en una santidad. La única manera de que el Señor a ti te provea es teniéndote cerca. Por eso esa connotación de el pecho materno, ¿sí? ¿Cómo puede una madre alimentar a su hijo? No me vaya a decir que el tetero, ni que la leche de polvo, bueno, no sé, la leche de tarro, pero naturalmente, ¿cómo es que una madre sustenta a su hijo? Con la cercanía, ¿sí? Desde el punto de vista afectivo, de nutrición para su parte física, el calor y todo lo demás. Entonces, por eso el Señor a ti te va a demandar ciertas acciones que te acerquen a Él. O sea, el Señor ya se presenta y si tú no estás en la condición para acercarte a que Él te pueda dar eso que Él provee, pues no se va a cumplir. Y la persona, el creyente, se quedará viendo cómo no se cumple la promesa. ¿Sí? Y en esto hay una delgada línea, porque tanto el que está obedeciendo, tanto el que está cerca, como el que no está, va a tener un tiempo en el que parece que la promesa no se está cumpliendo. ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando lleguemos al final de nuestros días. ¿Sí? Que tú ya estés muriendo tal vez y digas, el Señor cumplió su propósito en mí o no. ¿Sí? O pude ver y pude experimentar el poder de Dios o no. ¿Cómo? ¿Cómo garantizamos eso estando cerca? Y hay gente en la iglesia, que esto toca siempre decirlo y recordarlo, que está sirviendo, que está sentado, que va a recibir la palabra, pero que en su intimidad con Dios no tiene absolutamente nada. Es decir, la cercanía no está. Por lo tanto, pues el Señor no te va a poder proveer o no te va a poder nutrir de lo que Él necesita nutrirte para que tú avances en el propósito. Entonces, por eso es que a veces nosotros, feligreses, ¿sí? Seguidores de Jesús, a veces no sabemos ni cuál es el propósito, ni en qué manera el Señor se quiere relacionar con cada uno, ¿sí? Y estamos ahí y alabamos y danzamos y todo y servimos, pero tú no sabes cuál es el propósito. Y se te puede ir la vida así, ¿sí? De hecho, una de las obras que hace el enemigo es paralizar ese funcionamiento del propósito. Y entonces el diablo no tiene problema con que la iglesia esté llena de gente que no da fruto. Por eso dice que el que está en mí, como es que hay un pasaje por ahí, el que permanece en mí lleva mucho fruto, ¿sí? Pero si no, tú puedes estar ahí, ¿sí? En el contexto mismo del que está creciendo y no dar ningún fruto. Eh, Y luego habla de la multiplicación. Te multiplicaré en gran manera. Este es como el fin de Dios para la vida de la persona, eh, pero en relación a su propósito. ¿Sí? O sea, el Señor, si hace algo con alguien,
no es para darle contentillo, o sea, no es para te voy a bendecir porque te quiero bendecir y ya, ¿sí? Es bendecirte por el propósito de Él. Mire, escucha este tema. Que, nadie que conozca a Dios, o sea, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Si tú conoces a Dios a través de su palabra y de tu intimidad con el Señor, te vas a dar cuenta de que el Señor a nadie exalta porque sí, a nadie bendice porque sí. O sea, la bondad de Dios no va en el sentido de te quiero ayudar y quiero promoverte a ti, ¿sí? Este también es un tema que a la gente no le gusta oír, ¿sí? O sea, el Señor si te bendice, si te ayuda, no es por ti, es por Él, ¿sí? Por Él y por sus propósitos. Por eso, un siervo de Dios que sea bendecido, respaldado, ayudado por Dios, generalmente va a ser una persona que sí vive todos esos beneficios del respaldo, la ayuda de Dios y todo lo demás, pero que al final de cuentas su vida está supeditada a lo que Dios diga. O sea, los siervos de Dios no hacemos lo que nosotros queremos, a diferencia de lo que la gente piensa, ¿sí? Que el Señor te sostiene, te ayuda en todo ese propósito, sí, en todo ese proceso, sí, pero dentro del propósito de Él, ¿sí? Voy a repetirlo porque yo sé que ahí ustedes se distraen con ver pasar una mosca, ¿sí? Pero ¿por qué lo digo? Porque la gente piensa que no es que el Señor te quiere ayudar a ti, te quiere levantar a ti, el Señor quiere que tu familia, que tú florezcas, sí, pero dentro de su propósito, ¿sí? Entonces repito, a nadie el Señor va a exaltar porque sí, a nadie le va a dar una condición de autoridad porque sí, a nadie el Señor da privilegios sin tener un fondo, un propósito que es para Él, que es en servicio a Él, ¿sí? Y como le digo, a la gente no le gusta escuchar eso porque la gente quiere que el Señor lo bendiga sin tener nada que ver con las cosas de Él. Y nunca va a pasar, jamás, ¿sí? Si tú quieres buscar bendición, provisión o bueno, no sé, cosas buenas, entre comillas buenas, tienes que irlas a buscar al mundo. Por eso es que la gente grande y la gente poderosa no está en la iglesia. ¿Sí me hago entender? Porque sí hay formas humanas de conseguir cosas terrenales, eso sí. Pero otra cosa es la bendición del Señor que va por el propósito de Él. Que esto es una cosa inamovible, o sea, esto ni que, mejor dicho, la gente se levante cuando el Señor quiere bendecir a alguien y quiere promover a alguien, el Señor va a ir a hacer cumplir ese propósito. Entonces, el fin de tu vida va a ser el propósito del Señor. Por supuesto, le estoy hablando a la gente que tiene fe, a la gente que quiere estar en esa cercanía con el Señor y quiere meterse en estos asuntos. Si tu fin, el fin de tu vida son otras cosas, pues en corto vas a salir de aquí. No vas a aguantar mucho tiempo en este proceso, ¿sí? Porque te vas a dar cuenta de que aquí no hay nada para ese fin que tú esperas. Entonces, es la manera, mire que digamos que el Señor con Abraham va paso a paso, ¿sí? Y en un momento determinado le habla de una cosa y luego se le revela de otra manera que va complementando. Por eso, uno no puede ser tajante, ¿sí? No es que el Señor me dijo tal cosa y entonces uno se aferra a algo que según uno el Señor le dijo y luego no da cabida a que el Señor complete o haga esa obra de perfeccionamiento en la que a veces las direcciones van a cambiar, ¿sí? No, o sea, no por voluntad tuya. Por eso es que, vuelvo y le digo, en esto hay una delgada línea. Hay mucha gente diciendo que está haciendo las cosas por la voluntad del Señor, abandonando propósitos de Dios, supuestamente por la voluntad del Señor. Eso solamente esa persona y el Señor lo sabrá. La persona, ¿cómo lo va a saber? Si verdaderamente está en sometimiento a Dios y en intimidad con Él. ¿Sí? O sea, una persona que diga, no, es que el Señor me habló, aquí salen así, ¿no? El Señor me habló y yo ya cumplí mi ciclo, pastora, en este servicio que el Señor me entregó. Yo ya cumplí mi ciclo aquí en esta ciudad, cambio de rumbo. Y entonces todos te vamos a creer, todos decimos, ah, bueno, el Señor
te está guiando, el Señor te está llevando. Y entonces la gente dice, si el Señor me permite, debe ser porque sí, si no, Él cerraría la puerta. Y no es así, ¿sí? Solamente tiene cierta veracidad la persona que está en sometimiento, que estar sometido no es nada fácil, y la persona que está en intimidad. Quiere decir que si tú no tienes intimidad, no le hagas tanto caso a lo que sientes o al sentir, ¿sí? Que tú tienes de dirigirte hacia un lado u a otro. Por eso es importante esa cercanía con el Señor. Acá dice acerca de, bueno, esta es como la manera como el Señor se relaciona, la identidad, lo que te pide, el mandato y el fin, o sea, la promesa, te multiplicaré en el caso de Abraham. Eh, Acá dice una palabra en el idioma original que es tamim, que habla de ser perfecto. O sea, cuando el Señor le dice a Abraham, sé perfecto, por supuesto ya lo sabemos, no significa sin pecado, ¿sí? Sino que significa una madurez, como completo, maduro, ¿sí? O sea, que haya un crecimiento. También se puede entender que haya fruto de tu fe en tu vida, ¿sí? Y que estés apartado. En ese sentido, uno es perfecto delante del Señor. Entonces, cuando usted mire el error del otro o su propio error, acuérdese que no es tan fácil proferir un juicio cuando no se sabe a ciencia cierta eh, si hay esa madurez, si hay ese dar fruto, ¿sí? Que en ocasiones sí se ve. O sea, por ejemplo, bueno, mejor dicho no, para avanzar, ¿sí? El hecho es que lo importante aquí es que requiere fidelidad y requiere santidad y va a requerir lo que el Señor a ti te pida, ¿sí? O sea, ahí sí yo no te lo puedo decir, no te lo puedo revelar, ¿sí? Es algo que el Señor a ti te va a revelar. A veces uno, y sobre todo en esta función de pastorear, a veces uno quiere que la gente tenga el mismo relacionarse con el Señor que uno, ¿sí? O que sean similares entre sí. Y obviamente, si hay unas condiciones, unos parámetros, pero también es cierto que el Señor a cada uno le está hablando de diferente manera según el propósito que Él tenga. Sí, entonces, de ahí ya vienen todas las otras cosas del Señor. O sea, el cumplimiento de la promesa es responsabilidad de Dios, ¿sí? Uno no entiende eso. Sara no entendió eso, por ejemplo, ¿sí? Y la realidad es que uno forcejea mucho con esto. Y es que uno dice, no, pero es que a mí el Señor me prometió tal cosa, entonces voy a hacer tal otra para que se cumpla. Ya ve usted ahí el caso de Sara. Pero la verdadera multiplicación, como le dice aquí Abraham, o el verdadero fin, o el fruto, o el final, ¿sí? De esa promesa, el cumplimiento, depende única y exclusivamente del Señor. No hay esfuerzo que tú hagas como siervo, como persona que asiste, como ser humano. No hay ningún esfuerzo que tú hagas que haga que la promesa esté más cerca de ti. No lo hay, ¿sí? Por eso es por la gracia. Y menos mal que es así, ¿sí? Porque si no, la mayoría de nosotros alejaríamos, al contrario, ese cumplimiento de la promesa. Pero lo que sí es que es el Señor. Por eso lo que hablábamos de Sara, Sara dice, es que Dios me ha hecho estéril y en eso no se equivocaba, ¿sí? O sea, ella tenía una claridad que tal vez usted no tiene. No, es que Dios me puso esta circunstancia. ¿Y quién va a ser el que la quite? El mismo Dios que te la puso, ¿sí? Entonces, la gente dice, no, es que esto no puede provenir de Dios y forcejea con las realidades actuales cuando el Señor es el que ha dispuesto y es él el que va a quitar según pues tu proceso personal. Mm. Y otro punto aquí a destacar, importante,
es el tema de la circuncisión. Aquí en esta promesa es cuando el Señor le dice, sé perfecto, anda en pos de mí, y le dice que para marcar al pueblo o para crear una identidad en ellos, se da el tema de la circuncisión, que para nosotros viene siendo el tema de la santificación. Entonces, lo mismo, yo sé que este tema puede sonar repetitivo, pero como todavía el Señor va a hablar de lo mismo mientras siga estando ese problema en su iglesia. Cuando aquí todos hayamos trascendido a otro nivel, seguramente hablaremos temas mucho más profundos. Pero cómo puede uno pensar que ciertos cristianos están santificados o circuncidados, ¿sí? Que es como la señal? Si tú los miras y la manera en cómo hablan, cómo se desenvuelven en su vida, es similar a la del mundo. O sea, hay más de un cristiano, creyente o como lo quiera llamar, cuyo propósito de vida es su prosperidad económica, su bienestar, ¿sí? Todavía están en ese ámbito. O gente que se quiere parecer al mundo, que tienen esas tendencias, ¿sí? Entonces ahí usted encuentra a la persona que trata de verse, vestirse, hablar como el que es mundano, ¿sí? Y usted me va a disculpar, pero la identidad que el creyente debería tener está muy clara. O sea, en el Nuevo Testamento eso se aclaró por completo, ¿sí? Por eso decía el Señor Jesús, decía, aprended de mí, o sean como yo, hay una versión, sean como yo. Entonces, si lo que tú andas haciendo, si tus andanzas son diferentes, solo basta con que sean diferentes a ese modelo que el Señor estableció, pues entonces no se puede decir que estés circuncidado, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O sea, no se puede decir que tú estés marcado con ese sello que habla de que tú eres de esta marca, ¿sí? Como las marcas. Usted sabe que cada marca tiene como su identidad o su estilo, ¿sí? Entonces usted ve la marca, no sé, Adidas, y entonces usted ya sabe que las tres rayitas, ya sabe más o menos cómo son eh, los modelos, etcétera, ¿sí? Pero entonces vale la pena que tú te preguntes qué tanto te estás pareciendo o no. Y entonces lo mismo, la persona que está así, sin identidad, mmm, termina soltándose, ¿sí? O sea, uno lo ve mucho en la iglesia. La persona que está sin identidad empieza a quererse parecer a lo del mundo. Termina abandonando o cambiando lo del Señor por otras cosas. El fondo de esto es que la persona no se relacionó con el Señor a tal punto de que el Señor le muestre su identidad, ¿sí? O sea, tu identidad va a surgir después de que el Señor te diga cuál es la identidad de Él contigo, ¿sí me hago entender? O sea, si a ti el Señor no te ha dicho yo para ti soy el Shaddai, por ejemplo, en este caso, tú no puedes determinar exactamente cuál debe ser tu identidad en el propósito, ¿sí? Entonces la gente anda buscando y cambiando de identidades según lo que le plazca. Y cambian de actividades, ¿sí? O sea, se le pone, no sé, en el servicio en una cosa y la persona quiere andar en otras cosas. Más o menos, pues son ejemplos para que se entienda un poco cómo viene al caso este tema que fue para Abraham, fue una cosa muy clara, reveladora y que desembocó pues en todo el propósito que el Señor cumplió. Por eso Abraham tuvo que circuncidar a todos los varones de su casa. A Ismael, el Señor lo tuvo, Abraham lo tuvo que circuncidar. Abraham se circuncidó como a los 99 años, ¿sí? O sea, imagínense. Quiere decir que Abraham, con toda la relación que traía con Dios, tuvo que hacer un acto o algo que marque verdaderamente su punto. También se puede entender esto como los ajustes, ¿sí? Uno se va dando cuenta en el desarrollo de la relación personal que hay un punto en el que tú sabes que hacer determinada cosa no te queda bien porque eso es tuyo, ¿sí? Entonces uno va cambiando esas
conductas conforme a este modelo del Señor. También habla aquí de que circuncidó a todo varón y todo el que había sido comprado, o sea, el esclavo, se puede entender, o el criado en esta época, era parte de los bienes de un patriarca, en el caso de Abraham, y todo eso estaba dispuesto para Dios. Mire, este es un punto bien importante porque uno aquí viene y le habla a la persona, pero usted allá en su casa y en su vida tiene sus asuntos, ¿sí? Y usted tiene sus bienes y usted se relaciona con todo lo que le rodea, se relaciona con el dinero que le entra, se relaciona con la familia que tiene, con los hijos que tiene, con los objetos que tiene, con la casa que tiene, y dice la palabra, no lo digo yo, todo eso debe estar dispuesto o circuncidado, o todo eso debe tener la marca de que Cristo está ahí, ¿sí? Y yo estoy segura que si uno se fuera a meter a las casas, a cómo se relacionan los padres con los hijos, hay una distancia aquí importante, ¿sí? Basta con que uno se meta al celular de cualquiera de ustedes a ver qué encuentra. Importante, por eso cada uno le pone clave, ¿sí o no? Porque si no, la dejará libre, porque realmente no hay nada ahí que, que te contradiga la fe, ¿sí? Pero realmente, si tú te pones a mirar, o sea, el objetivo es que tú mires qué parte de ti contradice tu fe. Porque esto es falta de santidad, o sea, esto es falta de poner a disposición una área cualquiera de tu vida al Señor. Por supuesto, este es un análisis, un pensamiento muy particular que solamente cada uno de nosotros puede mirar, ¿sí? Y que qué bueno que sea así, porque pues si no, pues más de uno salimos aquí en problemados, ¿sí? Pero pues en el ejercicio de nuestra fe, en el ejercicio de tu relación o cómo tú te estás desenvolviendo en tu relación con el Señor, hay que hacer estos ajustes. Por eso esta promesa y todo lo que el mandato, porque es la identidad, el mandato y el cumplimiento de la promesa, pues tiene un factor aquí bien importante para que el Señor te lleve, ¿sí? Entonces, tienes que corregir las cosas, o no, o no tienes nada que corregir. Yo como me entero, yo sé que sí, ¿sí? Tienes que corregir los asuntos para que se dé la promesa antes de que sea tarde, por favor, ¿sí? Antes de que el Señor te tenga que meter la mano de otra manera. Aquí estoy ayudando a más de uno que sé que tiene asuntos que están a punto de, de estallarse, pues prácticamente. No puedes esperar, entonces, una multiplicación de parte de Dios pensando que vas a tener escondidillos guardados, que vas a tener una parte de ti que no le pertenezca al Señor. Porque la condición del siervo es esa. O sea, la condición de nosotros es que todo está dispuesto al Señor. Los anhelos, los deseos, todo es si el Señor te lo permite y si Dios lo quiere según el propósito que Él tenga. Vamos a orar.